Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición informativa en este miércoles 28 de enero, marcado por el tren de borrascas que está azotando Andalucía y también, por ende, a la provincia de Málaga. La borrasca Joseph dejó una víctima mortal en Torremolinos en el día de ayer debido a la caída de una palmera, pero este miércoles es la borrasca Christy quien está provocando el corte de carreteras y circulación de trenes debido también a caídas de árboles, lodo, barro y piedras. El municipio de Genalguacil ha quedado aislado al cortarse su carretera de acceso. El martes, AEMET elevaba a naranja los avisos meteorológicos por fuerte viento, lluvia y fenómenos costeros. La incidencia más trágica se debió al viento que en Torremolinos derribó una palmera en la avenida Palma de Mallorca de Torremolinos, que cayó sobre una joven de 30 años que paseaba a su perro, provocándole la muerte por fuerte traumatismo. Aunque acudieron los servicios de emergencia e intentaron reanimarla, no pudieron más que certificar su muerte. No fue el único árbol caído en la capital malagueña. Los bomberos tuvieron que actuar en calle Wilkinson con la caída de un árbol de grandes dimensiones que afectó a un coche y una farola, junto al colegio Caro Baroja. El fuerte viento también provocó caídas de árboles en Churriana junto a cartelería y toldos. Entre el consorcio provincial y los bomberos de la capital se llevaron a cabo 55 actuaciones. Las fuertes rachas de viento de hasta 80 km por hora afectaron a Laurín el Grande, a Laurín de la Torre, Benalmádena, Estepona y Marbella. En esta localidad también se registró la caída de un árbol sobre un coche. La lluvia también fue protagonista, con registros de hasta 70 litros por metro cuadrado en 12 horas. La principal consecuencia fue un accidente de tráfico en Casabermeja que dejó al conductor hospitalizado con pronóstico reservado tras caer por un desnivel varios metros a un río de la A45. Además, las fuertes precipitaciones produjeron desprendimientos de piedras, lodo y barro que llevó al corte de 4 carreteras en la comarca de Ronda y crecidas en los ríos. Ayer la Junta activaba la situación operativa 1 del plan de emergencias ante el riesgo de inundaciones en Andalucía, que mantiene este miércoles, ahora por el paso de la borrasca Christy, que ha provocado la suspensión de la actividad lectiva en varios municipios de la provincia. Afecta a centros de 26 localidades de la comarca de Ronda en Málaga, sobre todo por el fuerte viento. Al igual que en Málaga capital, supone el cierre de todos los parques públicos vallados y perimetrados. AEMET ha activado el aviso naranja por fuertes vientos desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde de este miércoles, con la previsión de que se puedan alcanzar rachas de viento de hasta 100 km por hora. Por el momento ha provocado el corte de la circulación en varias líneas de tren, como la de Bobadilla a Algeciras, en un tramo por desprendimientos, también en la línea Antequera-Córdoba a su paso por Puente Genil. En cuanto a carreteras, los desprendimientos han vuelto a cortar la carretera MA 8302, cortada por la caída de árboles. Así, el municipio de Genalguacil ha quedado aislado. También se registran desbordamientos en los ríos de la Serranía de Ronda, la Costa del Sol y la Sarquía. Por último, el fuerte oleaje se ha comido incluso la playa del Rincón de la Victoria, así que extremen las precauciones. Evitar actividad fuera de las clases, actividades de recreo, actividades deportivas, actividades lúdicas, también las actividades deportivas y actividades de ocio en espacios públicos en el conjunto de Andalucía, el cierre de parques, jardines en el conjunto de Andalucía. Vamos a mantener durante toda la noche una extrema vigilancia, tanto de cauces, de ríos, de arroyos, de embalses y, por supuesto, también de la intensidad de la lluvia, y no descartamos toma de decisiones durante la noche si fuera preciso. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras el hallazgo de un cadáver en un hueco de un cuarto de contadores de un edificio en el municipio malagueño de Benalmádena. El hallazgo tuvo lugar este pasado martes sobre las 10:45 de la mañana, según han confirmado fuentes policiales, que señalan que se está pendiente de los resultados de la autopsia y la identificación. En concreto, el cadáver fue localizado en una comunidad de vecinos situado en el núcleo poblacional de Arroyo de la Miel. Según ha adelantado Diario Sur, que precisa que el cuerpo estaba oculto en el hueco de una especie de arqueta llena de escombros en el cuarto de contadores.
Un vecino encontró el cadáver, dio aviso a la policía y ante el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo se activó la comisión judicial para el levantamiento del cadáver. Según el propio diario, el hueco en el que estaba el cuerpo sin vida del hombre era angosto, por lo que para poder realizar el examen forense se activaron también a los bomberos para que agrandaran la zona y poder llegar hasta el cadáver, que estaba en estado de descomposición, por lo que la muerte podría ser ya de varias semanas atrás. Investigados 125 promotores y constructores por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en Málaga. Entre los más frecuentes está la construcción de casas unifamiliares en terreno rústico y la de piscinas enmascaradas como albercas de riego. Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo la denominada Operación Murus en la provincia de Málaga contra las irregularidades en materia de ordenación del territorio y delitos urbanísticos. Se han investigado a 125 personas, entre los que se encuentran promotores, constructores y técnicos directores, por la supuesta comisión de 62 delitos urbanísticos, entre ellos la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, la instalación de casas prefabricadas con fines residenciales o la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego. También se han realizado un centenar de inspecciones en todas las comarcas de la provincia, detectándose 154 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística y no ajustarse al proyecto inicial. En clave local, en Málaga capital, destacamos que el Ayuntamiento es la primera entidad pública andaluza en protegerse con el paraguas de ciberseguridad de la Junta. El consistorio y el organismo autonómico firman un convenio para posicionar a la administración local a la vanguardia de la seguridad digital. El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han firmado un convenio que permitirá reforzar la protección de los sistemas, servicios y redes TIC del Ayuntamiento malagueño, al integrarse en el modelo de ciberseguridad de la Junta de Andalucía, que se articula en torno a su centro de operaciones de seguridad en Málaga, situado en el puerto, y también para consolidar a la Administración a la vanguardia de la seguridad digital. Tenemos que reforzar nuestros medios, tenemos que reforzar esas barreras a los ataques por parte de los hackers y de otro tipo de actores, y también forma parte de nuestra estrategia de ciberseguridad desde el Gobierno de Andalucía ofrecer nuestros niveles de protección, ofrecer nuestros servicios en ciberseguridad a otras administraciones públicas. Bien, pues el Ayuntamiento de Málaga es el primer ayuntamiento, es la primera administración local que se incorpora a este centro de ciberseguridad, a este escudo de ciberseguridad de la Junta de Andalucía. Con este acuerdo de colaboración, que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los sistemas de información municipales que procesan, almacenan o transmiten datos en formato electrónico, el Consistorio de Málaga se convierte en el primer organismo público andaluz en protegerse con el paraguas de ciberseguridad de la Junta, avanzando hacia un modelo cooperativo y federado de seguridad digital en el conjunto del sector público andaluz. Tener administraciones ciberseguras y sociedad cibersegura, ¿no? Porque el papel de la agencia y los servicios de ciberseguridad va en esa línea de información, de prevención también, de sensibilización, la necesidad de que todos seamos prudentes, adecuadamente prudentes, y no facilitemos la entrada de cualquier mecanismo que debilite, en definitiva, y que convierta a una empresa, una pyme, o grande o pequeña, en definitiva, un profesional en rehén de un atacante que va a pedir luego unos recursos económicos para liberar del problema creado, ¿no? El PSOE critica a la Junta de Andalucía por el calvario, según dicen, que sufren 30.000 personas con discapacidad en Málaga por esperas de 3 años para su valoración. Los socialistas aseguran que cuando estaban al frente del gobierno regional resolvían expedientes en meses frente a la realidad actual. Desde el Grupo Municipal Socialista señalan que cuando el PSOE estaba al frente del gobierno de la Junta de Andalucía, los expedientes de discapacidad se resolvían en meses. Ahora, con el Partido Popular gobernando, los plazos se disparan hasta los 1000 días. El PSOE llevará al próximo pleno ordinario en Málaga Capital una moción para denunciar lo que considera un atentado contra la justicia social, que personas con discapacidad tengan que esperar más de 3 años para obtener su valoración, condición indispensable para que un ciudadano con diversidad funcional acceda al catálogo de derechos, servicios y prestaciones. Cerca de 30.000 malagueños que están pendientes de una valoración para obtener el grado de discapacidad.
A nosotros nos parece dramático la situación que se está viviendo y sobre todo que la Junta de Andalucía esté ocultando los datos oficiales en estos momentos. Si ahora en Málaga una persona quiere acceder al certificado de personas con discapacidad, tiene que esperar más de 3 años según los datos del propio centro de valoración. En esta gráfica se puede ver cómo se ha duplicado el tiempo de espera. Los socialistas han afeado que el Ayuntamiento de Málaga, en lugar de presionar a la Junta de Andalucía, mantenga normativas de accesibilidad de hace 2 décadas. En la rueda de prensa para presentar la moción ha tomado la palabra Conchi San Román, en espera de valoración de su discapacidad desde hace 3 años. Yo solicité el 23 de enero del 2023, mandé la solicitud por primera vez. Llamé en mayo, finales de mayo, 1 de junio del año pasado, 24, para interesarme porque no había recibido ninguna notificación ni citas, mejor dicho, citación ni nada. Y me dijeron que estuviera tranquila, que la lista de espera era larga y que hasta en ese momento estaban trabajando por junio del 2022. La semana pasada recibo notificación telemática que me citan para el 23 de febrero de este año, o sea, concretamente han sido 3 años y 1 mes. Esto es una verdadera vergüenza. Izquierda Unida reivindica el papel de la sociedad civil, el movimiento migrante y antirracista en la regularización que ampliará derechos a 30.000 personas en la provincia de Málaga. Desde la coalición destacan que el gobierno es clave para frenar la barbarie y el odio que promueven las derechas en España. Izquierda Unida ha destacado que la aprobación del decreto que modifica el reglamento de extranjería abre el acceso a derechos laborales y sociales para más de 500.000 personas migrantes en España, 30.000 de ellas en Málaga. La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha reivindicado el papel decisivo de la sociedad civil y de los colectivos migrantes en impulsar esta conquista. El gobierno de coalición es clave para hacer frente a la barbarie, mientras que la ultraderecha, mientras que Trump, el Partido Popular y Vox forman parte de una estrategia que siembra el odio contra las personas migrantes, que incluso en Estados Unidos se atreven a detener a niños de 5 años por estar en una situación administrativa irregular. Frente a esa estrategia del odio que pretende que las personas migrantes estén aquí, trabajen aquí, vivan en España, pero lo hagan sin derechos para poder ser explotadas, hay un gobierno de coalición que va a aprobar una regularización que va a permitir el acceso a derechos de miles de personas migrantes. Izquierda Unida califica esta gran regularización como una victoria de la sociedad civil organizada, de esas más de 700.000 personas que firmaron la ILP denominada Regularización Ya, de esos más de 900 colectivos sociales, organizaciones de migrantes que desde hace años se han organizado y movilizado empujando para que el Gobierno de España pueda aprobar esta reforma del reglamento de extranjería. Los beneficiarios de este proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que ya viven en España deberán acreditar al menos 5 meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Y seguimos con el Grupo Municipal de Conmálaga, que ha criticado con dureza que el alcalde de Málaga recibiera en el Ayuntamiento malagueño a la embajadora en funciones de Israel. Conmálaga exige ahora la comparecencia del alcalde tras esta reunión que califican de vergonzosa. Conmálaga ha demandado la comparecencia inmediata del alcalde Francisco de la Torre tras la reunión que el pasado 15 de enero mantuvo con la embajadora de Israel. El Grupo Municipal de Izquierdas recuerda que el gobierno de ese país es responsable de un genocidio y violaciones del derecho internacional. El portavoz de Conmálaga, Nikos Giglia, ha reprochado al primer edil que mantenga relaciones institucionales con Israel, pese a estas graves vulneraciones. Por ello, reclama explicaciones públicas sobre el contenido del encuentro y denuncia que se realizara de espaldas a la ciudadanía. En las redes sociales, el alcalde calificó de muy positivo el encuentro en un ambiente distendido e institucional. Esta vergonzosa reunión se hizo de espaldas a la ciudadanía y por eso le pedimos en el próximo pleno municipal una comparecencia directa del alcalde para que dé explicaciones sobre los contenidos de dicha reunión. En primer lugar, queremos saber de qué habló. ¿Habló acaso sobre el genocidio que está perpetrando el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino, sobre la constante vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos
y de la legislación en materia de derecho internacional que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Air Europa añade 48 vuelos entre Madrid y Málaga del 3 al 16 de febrero por el corte ferroviario. La conexión sigue interrumpida y todo apunta que su puesta en marcha se demorará más allá del lunes 2 de febrero. Air Europa ha añadido 48 vuelos entre Madrid y Málaga desde el 3 al 16 de febrero como consecuencia del corte ferroviario entre Andalucía y Madrid tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz. La compañía ya había ampliado su operativa hasta el 2 de febrero, cuando en teoría se restablecía el servicio, aunque de momento todo apunta a que se retrasará, en parte porque las inclemencias meteorológicas han mermado su puesta en marcha. Además de los refuerzos de varias compañías aéreas, Renfe ha activado un plan alternativo con 6 autobuses diarios entre María Zambrano y Puerta de Atocha, con 3 salidas desde ambas capitales, con una duración de viaje de algo más de 5 horas. Y en deportes, la plantilla del Málaga disfruta este miércoles de una jornada de descanso y ya el jueves volverá al trabajo de cara al duelo del lunes en el campo del Mirandés, colista de segunda. Los de Funes encaran un calendario a priori favorable en el mes de febrero. Tras disfrutar de un merecido descanso este miércoles, la plantilla del Málaga vuelve el jueves al trabajo para seguir preparando la visita al campo del Mirandés, un partido que se juega a las 8:30 de la tarde del lunes 2 de febrero en Andúba. El conjunto blanquiazul, aún mermado por las lesiones, afronta un calendario a priori favorable en este mes de febrero. Y es que después de rendir visita al colista de la categoría, los de Funes reciben a la Cultural Leonesa y visitan a la Real Sociedad, ambos equipos en la zona baja de la tabla. Tras esto cierran el mes con el duelo en casa frente al Albacete, que a día de hoy es duodécimo con 30 puntos por los 38 del conjunto blanquiazul. Para el partido contra el Mirandés, el técnico granadino pierde a Murillo y Carlos Dotor, que vieron la 5ª tarjeta amarilla frente al Burgos. Unas ausencias que podrían dar entrada a Ángel Recio para cubrir la baja del defensa, mientras que en el caso de Dotor, el filial Rafa o Juanpe serían las principales alternativas. El Málaga se ha convertido en el equipo de moda en la categoría de plata, con un ascenso imparable en la clasificación tras 6 jornadas consecutivas ganando. Y es además el equipo más goleador de segunda división, con 19 tantos en las últimas 9 jornadas, los mismos que el líder, el Racing de Santander. Un estudio de la Liga revela que la afición de los andaluces a un club de fútbol tiene origen familiar, superando la media nacional. En el caso del Málaga resalta que está muy ligado a la identidad de la capital malagueña y a su entorno social. Papá, ¿estás seguro que quieres ir? Que luego perdemos y verás. Calla, calla, que vamos a perder. Contigo aprendí que existen nuevas y Papá, ¿cuáles son las pastillas? Emociones. La de la caja roja. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días y hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí. Angelito, ¿qué tal? Ponme una caña para mí y un mosto para mi padre. ¿Y los bocadillos? De la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví
y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Récord de participación en la marcha contra el cáncer celebrado este pasado domingo en las instalaciones del Parque Tecnológico. El evento solidario busca recaudar fondos para los proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer que lleva a cabo en nuestra provincia. Málaga Tech Park fue escenario este domingo de una jornada deportiva multitudinaria con motivo de la 4ª edición de la carrera solidaria En Marcha contra el Cáncer, que logró un éxito sin precedentes al alcanzar el cupo máximo de 2.000 participantes. La prueba, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga, se consolida como una de las citas deportivas más destacadas del calendario solidario de la ciudad. El evento reunió a corredores de distintos niveles, familias y público general, en un ambiente festivo y participativo. La numerosa presencia de niños y niñas, especialmente en la marcha infantil, volvió a poner de relieve el carácter familiar de una carrera pensada para disfrutar del deporte al aire libre y fomentar la participación desde edades tempranas. La competición se estructuró en 3 recorridos, una prueba competitiva de 10 kilómetros en la que resultaron ganadores Alejandro Cañas del Palacio con un crono de 33 minutos y 29 segundos, seguido de Fran Jenner y Carlos Garzón Salguero en categoría masculina. Mientras que las 3 primeras clasificadas en categoría femenina fueron Teresa Velasco Castillo, que terminó con un tiempo de 41 minutos y 39 segundos, seguida de Selén Moreno Calderón y Susana Segovia Mudle. También se programó una carrera no cronometrada de 5 kilómetros y una marcha infantil de 100 metros. Desde la Asociación Española contra el Cáncer se ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es promover hábitos de vida saludables, como la práctica deportiva y la prevención, al tiempo que se recaudan fondos destinados íntegramente al mantenimiento de los programas y servicios gratuitos que la entidad presta en Málaga a pacientes y familiares, así como el impulso de la investigación oncológica. Aquí tienen la información meteorológica para mañana. Como ven, sigue la inestabilidad, aunque las borrascas más fuertes llegarán en el fin de semana. La Junta de Andalucía, sobre todo, apunta al próximo domingo. Y nos vamos, pero antes vamos a pasar por la Escuela de Arte de San Telmo, que cumple 175 años formando artistas y creadores y lo hace volviendo a su sede original en el Ateneo, donde se ubicó hasta que en los años 80 se trasladó al barrio del Ejido. Entre las actividades para conmemorar esta efeméride les proponemos visitar la recreación de un aula de dibujo con material original de finales del siglo XIX. En las estanterías desgastadas por el tiempo se ven las piezas de escayola que usaban como modelo los alumnos y los bancos de madera donde se apoyaban para dibujar. Por allí pasaron ilustres figuras del arte como Ferrandiz, de Graín, Moreno, Carbonero o Denis Belgrano, entre otros. Pueden visitar este aula hasta el próximo 13 de febrero en el Ateneo de Calle Compañía en horario de mañana y tarde de lunes a viernes. Imágenes con las que les deseamos feliz jornada y si salen a la calle que extremen las precauciones.